Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 9 de junio del año 2023. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está en sintonía de En Conexión Radio por el circuito, por Éxito 107.1 FM. 30 años hablando del circuito. En fin, si usted entra en éxito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días. Y usted también puede escucharnos en su celular, en su teléfono móvil, con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y recibo el saludo de Tony Osvaldo Rojas, deseando para todos un feliz fin de semana. Ana Black, épale, ese es su saludo que nos manda nuestra querida y talentosísima Ana Black. José E. de Villa desde el estado Zulia, Saeda Bon en Orlando, Carlos Cuevas en Filadelfia, ya también está llegando la humareda, Juan Bautista González, por la UCB una y otra vez, porque hoy se van a repetir las elecciones en la Universidad Central de Venezuela, y a ello, por cierto, vamos a dedicar nuestro foro de hoy, hashtag elecciones UCB. Gracias a María Isabel Vargas desde Palmersville, y William Estrada, Good Morning People, pero People escrito P-I-P-O-L. Bien, gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Floralicia. No me ves, estoy viernes. Feliz día a todos. Laura Rodríguez en la producción general. Buenos días, Laura. Buenos días a todos y feliz viernes también. Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa desde Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Ok. Mariel Sofía no llamó, pero hizo su trabajo, ¿no? Jesús Carreño está en la edición y montaje y Daniel Patiño está en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César, equipo, y a todos los oyentes. ¿Qué tienes puesto en el día de hoy? Bueno, el equipo local del hockey de aquí, de la Florida. Enfóquenlo para que lo vean. Vamos, me muevo por la cámara para allá. Vente. ¿Te ven? Muy bien. No te escucha. Ajá. Para y que me puedan ver. Aquí, Epa. Sí, el equipo local del hockey en el hielo toman su primera victoria en su historia en una Copa Stanley, en una final. Y pues estamos celebrando aquí en el estudio, aquí contigo, con los Panteras de la Florida. Pero la camisa te queda grande, ¿o es así? Son así, sí, señor. Ese es el estilo que se usa. Hay que traerse a alguno de los deportistas para entrevistar. Sería. Y hoy es el juego de Heat, ¿verdad? El juego número 4, sí, para los Heat. Todavía aquí en casa del Heat. Y vamos a ver, necesitamos una victoria, eso sí. 2-1 va la serie. 2-1, sí, señor. Bueno, éxito, suerte. Y entre el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 9 de junio, es el día de Santa Amaya, el día de San Columba de Iona, el día de San Efrén de Siria, poeta persa. Efrén, conoce uno, ¿no? Miguel Efrén Delgado, por ejemplo, ¿no? Yo conozco varios Efrén. San Diomedes de Nicea, Diomedes también, hay varios Diomedes. San Primo y San Feliciano, hermanos mártires. San Maximiano de Siracusa y San Ricardo de Andria, obispo inglés. Felicitaciones a los Ricardos, pues, y Ricardas que también hay. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que tenemos a la luna menguando en Piscis. La luna de Piscis es la luna de la meditación, la reflexión, la luna de la caridad, la luna para rezar, para darse un buen retiro espiritual o un retiro a secas para descansar, es la luna para meditar. Y el cuarto menguante lo tendremos mañana a las 3:31 de la tarde con la luna
también en Piscis, que estará allá arriba hasta las 9:21 de la mañana del día domingo, cuando menguante entra entonces en Aries. Por el día de hoy, luna menguante en Piscis, sol en Géminis, en el viernes 9 de junio del año 2023. Reparando en las efemérides del día de hoy, hoy muere Nerón, el emperador del Imperio Romano, quien fue forzado al suicidio con la ayuda de su secretario Epafrodito, quien lo apuñaló cuando un soldado romano se aproximaba. El 9 de junio de 1870 muere Charles Dickens, escritor y novelista inglés, uno de los más reconocidos de la literatura universal y el más sobresaliente de la época victoriana. Y el mismo día, en 1890, nace José Antonio Ramos Sucre, poeta, ensayista, educador y diplomático, considerado uno de los más destacados escritores e intelectuales de la historia literaria de Venezuela. El 9 de junio de 1959, Estados Unidos bota al mar el submarino militar George Washington, el primero en portar misiles balísticos. Hoy está cumpliendo 62 años Michael J. Fox, el de la trilogía Volver al Futuro. Hoy está cumpliendo 60 años Johnny Depp. El 9 de junio de 1967, en la Guerra de los 6 días, Israel captura los Altos del Golán, que eran o siguen siendo territorio sirio. Y hoy cumple 43 años Natalie Portman, quien nació en Israel y obtuvo un premio Oscar por su trabajo en El Cisne Negro. En 1891 nació el gran Cole Porter. Les Paul, guitarrista virtuoso, creador de la famosa guitarra Gibson Les Paul. La guitarra, pues, que se convirtió en todo un hito, ¿no? El 9 de junio de 1929 nació Johnny Ace. Es la hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Estamos aquí desde mi oficina, desde tempranito, recibiendo llamadas. Es muy importante que usted sepa que a la hora de un accidente necesita un abogado de su lado para proteger sus derechos. Siempre digo, no confíen en la compañía de seguro porque la compañía de seguro está para proteger al culpable. Y recuerde algo súper importante, usted no tiene que pagar nada. O sea, cuando usted llama a nuestras oficinas, usted llama, desde el principio lo atendemos y no va a pagar un centavo, ni al principio ni al final. Del contrario, si ganamos el caso, le vamos a dar dinero a usted. Si perdemos el caso, pues usted no tiene que pagar absolutamente nada. Ah, eso es interesante. ¿Quién paga si hay que pagar y se gana el caso, Hani? Bueno, el que paga es la compañía del seguro de la persona culpable. Nunca va a pagar directamente a la persona, nunca va a pagar usted de su bolsillo. Así que el seguro del culpable es el que va a pagar todos los gastos. Pero eso sí, si usted llama demasiado tarde, ellos ya se van a aprovechar y no van a darle el 100%. Así que para que usted pueda recibir las compensaciones grandes que siempre anunciamos, que ponemos en nuestras redes sociales, necesita un abogado desde el principio que lo apoye y saque todas las evidencias. Ya. El número de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. ¿Por qué no se debe llamar al seguro en el momento del accidente, Hani? Bueno, el seguro simplemente le va a tomar sus datos, va a ver si hay alguna manera, algún porcentaje usted tuvo de culpabilidad y le va a asignar hasta su propio seguro 20%, 30% de culpabilidad. Eso es una estrategia que siempre usan para no pagar el 100%.
y si lo hacen a miles de personas se ahorran millones de dólares. Pero la ley le dice que por usted estar lesionado merece el 100% de la compensación de las lesiones y también del arreglo del carro. Así que por eso es que le recomendamos que nunca hable con el seguro, solamente hable con su abogado de accidentes. Llame entonces a Hanny Martínez Ward. Le repito el número: 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. El tiempo es clave entonces, ¿no, Hanny? Exactamente, solamente tiene 14 días para hacer el reclamo. Hanny, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muchísimas gracias. Hanny Martínez Ward, abogada de accidentes del escritorio de Ward Law Group. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. El editorial con César Miguel Rondón. Anne Applebaum, la muy destacada y reputada periodista norteamericana, había afirmado, había pronosticado, todavía siendo Donald Trump presidente, que una vez que él saliera de la Casa Blanca iba a enfrentarse a un rosario de retos y circunstancias judiciales. No había que ser demasiado perspicaz, pero acertó la señora Applebaum. Donald Trump no ha dejado de ser señalado judicialmente por los casos más diversos. Y el día de hoy es importante porque ayer fue señalado, fue indiciado criminalmente, con lo que se convierte Donald Trump en el primer expresidente de Estados Unidos que tiene que enfrentar cargos criminales. Un gran jurado de Manhattan dio por indiciado a Donald J. Trump el jueves por haber pagado lo que se conoce como hush money, dinero de silencio, a una estrella porno, a una, como le llaman aquí eufemísticamente, actriz de cine adulto, de acuerdo con fuentes conocedoras de la materia, en un desarrollo histórico que sacudirá definitivamente la carrera presidencial del 2024, estableciendo una marca, un hito en la historia judicial y política del país. Trump anunció su propia acusación anoche, se adelantó a los medios y se adelantó al Departamento de Justicia, que todavía no se ha pronunciado. Trump calificó esto como box hoax, el engaño de las cajas, al igual que habló del engaño de Rusia. La acusación de 7 cargos relacionada con el manejo de Trump de documentos clasificados que llevó a la Casa Blanca a su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach está incluido en esto. Los cargos específicos no han sido revelados. El abogado de Trump, James Trusty, declaró que se incluyen retención deliberada de información de defensa nacional, un delito bajo la ley de espionaje que controla el manejo de secretos gubernamentales, obstrucción, declaraciones falsas y conspiración de Trump. Todavía puede, aún con todo esto, puede postularse para la presidencia en 2024. La única condición, solo hay 2 condiciones. A ver, aquí Floraliza nos dice las condiciones. Ok, es ser estadounidense, haber nacido aquí, ser mayor, si no me equivoco, de 30 años. Sí, creo que son dos. No hay ninguna condición que impida por algún delito. Usted está en la cárcel y se puede lanzar a la presidencia de Estados Unidos. El argumento desde el lado trumpista es que Trump es tan poderoso que no hayan la manera de detenerlo y por eso vienen juicios y más juicios y más juicios. Lo cierto es que la situación se le complica y desde
el juicio en Nueva York, por ejemplo, por haber falseado información de sus empresas, hasta esto de el dinero para guardar el silencio de Stormy Daniels, pasando por los documentos que se llevó a Mar-a-Lago, en fin, es un largo rosario, pues, que puede, sin duda, complicarle la vida, no solo políticamente hablando. Son las 9:16 de la mañana. Noticias de Estados Unidos, con César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Anoche mismo, el equipo de campaña de Donald Trump comenzó a recaudar fondos entre los partidarios del Partido Republicano, quienes en abril contribuyeron con más de $4 millones en 24 horas, luego de 34 cargos penales presentados contra el expresidente por el fiscal de Manhattan, relacionados con supuestos pagos de dinero secreto a la actriz de películas porno. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, el principal rival de Trump, que ha sido objeto de feroces ataques por tuiteó lo que llamó la weaponization de las fuerzas del orden federales y dijo que esto representa una amenaza mortal para una sociedad libre. Vivek Ramaswamy, candidato republicano de pocas posibilidades, prometió indultar a Trump si es elegido. El ex vicepresidente Mike Pence no hizo comentarios cuando se le preguntó si perdonaría a Trump durante el ayuntamiento, el cabildo que hizo en CNN el día miércoles. Dijo que no quería hablar de hipótesis. Mike Pence podría abordar la acusación de Trump hoy durante sus eventos de campaña en Iowa. El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, dijo un ex fiscal que ha hecho de los ataques a Trump un foco importante de su campaña, dijo que esperaría a ver los hechos. Nadie está por encima de la ley, no importa cuánto deseen estarlo. Leo Biden y Sunak, el primer ministro británico, que se han reunido 4 veces desde que Sunak se convirtió en primer ministro, no acordaron un pacto de libre comercio, parte de la estrategia posterior al Brexit del primer ministro, pero sí anunciaron una nueva declaración del Atlántico para servir como marco para reforzar la cooperación en energía limpia, el desarrollo de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la protección de la tecnología vinculada a la seguridad nacional. Biden y Sunak cubrieron China, la seguridad económica y un acuerdo sobre minerales críticos como el cobre, el litio y el níquel. Ayer la Corte Suprema ratificó la ley de derecho al voto en Alabama. En una decisión 5-4, la Corte acordó que Alabama restringió el acceso a la votación en su mapa electoral manipulado que centralizaba a los afroamericanos en un solo distrito. El tribunal dijo que el Estado violó la ley de derechos electorales porque el mapa estaba racialmente polarizado, especialmente porque más de 1/4 de la población del estado es negra. Los jueces también encontraron que la población negra de Alabama es lo suficientemente grande como para crear un segundo distrito. China ha llegado a un acuerdo secreto con Cuba, que está a unas 100 millas de Florida, para establecer una instalación de escuchas electrónicas en la isla, según informó The Wall Street Journal. En un nuevo y descarado desafío geopolítico de Beijing a Estados Unidos, permitir que los servicios de inteligencia chinos recojan las comunicaciones electrónicas en todo el sureste de los Estados Unidos, donde se encuentran muchas bases militares y controlan el tráfico de barco en los Estados Unidos. Eso dijo el diario. Sin embargo, Cuba negó ayer de forma categórica la información de The Wall Street Journal. El viceministro de Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cosío, aseguró que se trata de informaciones infundadas, calumnias y falacias. Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha remarcado ante el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la necesidad de que Israel se integre en el Medio Oriente a través de la normalización de las relaciones bilaterales con los países de la región. Son las 9:20 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso las noticias de Venezuela, América Latina
y el mundo. Esto es En Conexión Radio, por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio, por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:23. Antes de entrar con las noticias de Venezuela, América Latina y el mundo, vamos un momento a Washington para conversar con Pablo Pardo, corresponsal del diario madrileño El Mundo, ante la Casa Blanca. Pablo, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, César. Pablo, el expresidente Trump ha de comparecer el martes ante una corte aquí en la ciudad de Miami y se le acusa, ha sido imputado criminalmente por el caso de los documentos confidenciales que tenía en su casa. Se ha hablado también del dinero por silencio, el hush money, por el caso de Stormy Daniels. Sí. ¿Qué es lo que se está señalando en este momento y qué le puede ocurrir al señor Trump? Bueno, no sabemos porque los cargos no han sido hechos públicos y no serán comunicados oficialmente de manera pública hasta precisamente el martes a las 3 de la tarde, hora de Miami. De lo que se acusa a Trump, que se sepa, es de obstrucción a la justicia y de mentir a la justicia en el caso de los documentos de alto secreto, algunos de ellos secretos de Estado, que sustrajo de la Casa Blanca cuando se fue en enero del año 2021 y digamos que es mentir a la justicia, obstrucción a la justicia y lo que presumiblemente también se le acusará será de haber precisamente sustraído esos documentos y de haberse llevado, lo cual podría incluso abrir la puerta al empleo de la ley de espionaje de 1917, que es un salto cualitativo muy considerable. Leo esta nota de prensa que dice: deberá presentarse el martes en una corte en Miami y entonces volverá a ser arrestado y quizás esposado. ¿Puede realmente terminar en la cárcel con par de esposas el señor Trump, Pablo? Parece muy improbable que termine en la cárcel. Lo que sí que se puede hacer es, digamos, esposarle pues como parte del ritual que se hace con los arrestados en Estados Unidos. Recordemos que en el caso de Nueva York, por ejemplo, se hablaba mucho de si le iban a hacer el pip walk, que es un paseo por la vía pública que se hace con los detenidos y que se hizo, por ejemplo, con el entonces director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, que fue acusado de un caso de violación. Digamos que si se le... Yo personalmente no creo que se le vaya a hacer, por respeto hacia la figura del presidente, hacia la figura institucional del presidente, pero teóricamente sí se le podría hacer. Tampoco creo que se le vaya a arrestar. Entonces, si se le arrestara, pues quedaría de inmediato en libertad con una fianza, vamos. Y tampoco creo que se le vaya a quitar el pasaporte porque no creo que no creo que se contemple un riesgo de huida del país. Ya. Es el primer presidente que enfrenta cargos criminales. Y todo esto lleva cada vez más agua a ese molino que alienta el discurso trumpista, en donde él se hace pasar por una víctima de las fuerzas de izquierda, la extrema izquierda de los Estados Unidos. Esto le da rédito, sin lugar a dudas, en el extremo derecho del espectro político. ¿Qué puede ocurrir, ya que estamos en tiempos electorales, Pablo? Bueno, es el primer presidente que es sometido a un proceso federal, digamos, a cargos federales. Y sí, él siempre utiliza esa estrategia y ya la está utilizando. Creo que tardó como 21 minutos entre el tiempo que
que transcurrió cuando recibió la notificación de que había sido acusado formalmente, de que había sido imputado, y su campaña envió el primer email pidiendo fondos. Con lo cual, digamos que ya está claramente utilizándolo políticamente. Recordemos que su imputación en Nueva York en el mes de abril, por el caso que tú comentabas antes de Stormy Daniels y tal vez de la modelo erótica Karen McDougal, le vino muy bien en popularidad, aumentó todavía más su popularidad respecto a los demás candidatos, incluyendo Ron DeSantis, y le permitió recaudar creo que $14 millones como en 2 días o en 3 días. Esto es importante porque las donaciones online en Estados Unidos últimamente están bastante estancadas. Dicen que porque hay una especie de agotamiento por parte de los votantes y de los simpatizantes, porque le están pidiendo todos los candidatos constantemente dinero para todo tipo de cosas, y además nuevos candidatos que entran. Yo no estoy afiliado, vamos, a nada, pero como periodista se hacen con mi correo electrónico y me imagino que a ti te sucederá lo mismo, y recibes una cantidad de un señor de Oklahoma que se está presentando, ¿no? Y que no sabes ni quién es, y tienes que decir: Pablo, tenemos que combatir por Oklahoma, ¿no? Entonces la gente está cansada con este tipo de cosas. Y Trump, desde luego, esto lo va a utilizar. Además, como tú comentabas antes, estos son cargos serios, pero dentro de 1 año y medio hay elecciones. Y la campaña de Trump va a decir que esta es una persecución contra un candidato que es el principal rival de Joe Biden. Y este argumento yo creo que va a convencer a muchos republicanos, todavía a más republicanos, de apoyar a Trump. Ya. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos en esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de Madrid en la ciudad de Washington. Son las 9:29, Capicúa. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se reunió con Nicolás Maduro en una visita a Venezuela, donde este tribunal tiene abierta una investigación por denuncias de crímenes de lesa humanidad. Khan llegó a Venezuela procedente de Colombia, cumpliendo una tercera visita a este país tras las que hizo en noviembre del año 2021 y marzo del 2022. La Corte Penal con sede en La Haya abrió en noviembre del 2021 una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Desde el año 2017, año en el que se registraron más de 100 de muertes en protestas contra Nicolás Maduro. Khan y Maduro firmaron entonces un memorando en el que el gobierno chavista se comprometía a tomar medidas para garantizar la administración de justicia. Luego de la reunión de ayer, Maduro escribió en Twitter: revisamos los avances alcanzados luego de implementar el memorándum de entendimiento. Cita textual. ¿Avances? ¿Cuáles avances? El expresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Andrés Caleca, lanzó ayer, 8 de junio, su candidatura a las primarias que la oposición celebrará el próximo 22 de octubre, con el objetivo de convertirse en el abanderado de la coalición del antichavismo que se enfrente al oficialismo en las presidenciales previstas para el 2024. El pueblo venezolano necesita inspiración, no rendirse, no resignarse, sino redescubrir que tiene el poder en sus manos. Ese es el objetivo de todo esto, dijo Caleca en Puerto Ordaz, cerca de la estatal ferrominera del Orinoco, donde él fue presidente en los años 90. Y hoy la Universidad Central de Venezuela vuelve a elecciones para escoger rector, 2 vicerrectores, un secretario, 11 decanos, 5 representantes profesorales ante el Consejo Universitario, 77 a los consejos de facultad y 185 a los consejos de escuela en el segundo intento de realizar las elecciones universitarias que se suspendieron el pasado 26 de mayo. El universo electoral para el proceso es de 22,000 personas.
Militares hallaron 44.000 litros de gasolina enterrados en una zona del estado Bolívar, en la que autoridades luchan contra la minería ilegal, según informó el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada, el general Domingo Hernández Lares. El general explicó a través de Twitter que los militares detectaron los más de 44.000 litros de combustible mientras realizaban operaciones de búsqueda de una banda delictiva en la Reserva Forestal Imataca, donde descubrieron un campamento improvisado. 9:33. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. México, 7 personas que se presume eran integrantes de una familia fueron asesinadas en un poblado del estado de Veracruz. Los cuerpos de las 7 personas fueron hallados en la localidad Sierra de Agua, municipio de Perote, según indicó un comunicado de la Fiscalía General de Veracruz, que abrió investigación sobre el hecho. Siguiendo en México, varios cientos de manifestantes salieron ayer a marchar en el centro de la capital en rechazo a la violencia que se ha recrudecido en el estado sureño de Chiapas, donde a inicios de mes fueron asesinados 7 indígenas desplazados. En Colombia, representantes de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN, y del gobierno tenían previsto cerrar en Cuba una ronda de conversaciones de paz cuyo objetivo era pactar un cese del fuego bilateral. Pero, a último momento, las partes informaron de un cambio en la clausura del ciclo. Un escueto comunicado conjunto difundido por los negociadores indicó que las delegaciones habían solicitado un día más al presidente Gustavo Petro y al comandante rebelde Antonio García para la ceremonia de clausura, a fin de, cito, ultimar detalles de los textos de los acuerdos. Fin de la cita. En Ecuador, más de 15.000 personas quedaron damnificadas por las fuertes lluvias que afectan a la provincia de Esmeraldas. La región norte del país enfrenta inundaciones y riadas tras las precipitaciones. Y siguiendo en el Ecuador, el mapa de femicidios toma otro matiz. Este reporte, realizado por la Alianza Feminista para el Registro de Femicidios, que une a organizaciones de la sociedad civil, recopiló 122 muertes violentas contra mujeres por razones de género de enero a abril de este año. Es una cifra elevada que ahora está teñida por el impacto de los sistemas criminales. El análisis no solo incluyó los femicidios en contextos más íntimos o familiares y los transfemicidios, sino también la incidencia de la violencia social. 9:35. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Francia. El presidente Emmanuel Macron viajó hoy viernes a Annecy para visitar a las familias traumatizadas por el salvaje apuñalamiento de 4 niños, todos ellos estables, tras ser operados de urgencia, mientras los investigadores trabajan para averiguar los motivos del agresor, un hombre sirio que está detenido. Emmanuel Macron y su esposa Brigitte viajaron juntos al hospital, donde están siendo tratados 3 de los 4 menores que el jueves sufrieron heridas de arma blanca que ponían en peligro sus vidas en un ataque todavía sin explicación, ocurrido dentro y en las inmediaciones de un parque infantil de la ciudad alpina. La primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, explicó que los 4 niños, con edades comprendidas entre los 22 meses y los 3 años, fueron operados y están bajo supervisión médica constante. Luxemburgo. Los ministros de Interior de la Unión Europea lograron ayer un acuerdo para reformar las normas de asilo del Club Comunitario, en el que se contempla que los Estados miembros puedan negarse a acoger en su territorio solicitantes de asilo procedentes de otros países comunitarios si pagan 20.000 euros por persona rechazada. Rusia. 3 personas sufrieron heridas leves luego de que un dron se estrelló contra un edificio residencial en el centro de Voronezh, una ciudad del suroeste de Rusia próxima a la frontera con Ucrania, según reportó hoy viernes el gobernador de la región, Alexander Gusev.
En una publicación en Telegram, Gusev explicó que los residentes fueron alcanzados por los fragmentos de vidrios de las ventanas rotas y fueron atendidos en el lugar. Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, iniciará el lunes una gira por Brasil, Argentina, Chile y México, en la que se reunirá con los presidentes de los 4 países latinoamericanos, una región con la que la Unión Europea quiere estrechar sus lazos tras la guerra en Ucrania. El Papa Francisco pasó una segunda buena noche en el Hospital Gemelli, donde se recupera de una operación para retirar tejido cicatricial intestinal y reparar una hernia en la pared abdominal, según informó hoy viernes el Vaticano. Los ministros de Justicia de la Unión Europea han acordado sus líneas rojas para negociar reglas mínimas para el rastreo, identificación, congelación y decomiso de bienes en manos del crimen organizado. Una reforma legislativa pensada también para poder confiscar propiedades a oligarcas rusos que ayudan en la invasión de Ucrania, ya que se castigará también a quien eluda las sanciones de la Unión Europea. España, el 92,9% de los 52.829 militantes de Podemos que han participado en la consulta abierta de ayer jueves para un posible pacto de integración en Sumar, la plataforma que lidera la ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, ha dado carta blanca a la dirección de la formación para que negocie y, en su caso, acuerde una lista conjunta de cara a las elecciones generales del 23 de julio. Ambos grupos tienen hasta la medianoche para llegar a un acuerdo en el que los principales escollos son los puestos de salida que podrán ocupar representantes de Podemos y la presencia o no de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la papeleta por Madrid. Los gobiernos de Irán y Azerbaiyán han acordado continuar las consultas bilaterales ante el repunte de las tensiones durante los últimos meses, marcados por un acercamiento diplomático de Bakú a Israel, que ha desatado duras críticas por parte de Teherán. Sudán. El enviado de Naciones Unidas a Sudán, mediador clave en el brutal conflicto que asola al país, ya no es bienvenido en la nación africana. El extenso comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores sudanés anoche se produce unas semanas después de que el jefe del ejército, el general Abdel Fattah Burhan, exigiese por carta al enviado Volker Perthes que fuera destituido de su cargo. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, fue notificado de que Perthes ha sido declarado formalmente persona non grata, indicó el ministerio. Son las 9:40 de la mañana, una pequeña pausa. Y al regreso, pues, venimos con nuestro foro de hoy, #elecciones en la Universidad Central de Venezuela. Esto lo vamos a abordar con 2 destacados periodistas en Caracas, Eugenio Martínez, Eugenio está en Washington, D.C., y sí está en Caracas, Alonso Moleiro. Ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:43 de la mañana. Hablemos de Betty Car. Tienen el carro que se adapta a tus necesidades. Te lo entregan con la mecánica al día, pulido, limpio y con garantía. Pero lo mejor de todo es que no necesitas ni social ni crédito. No tienes que preocuparte porque ellos se encargan de todo. Y si tienes poco para el down payment, también te ayudan a financiarlo. Síguelos en Instagram, @BettyCarsMiami. Allí publican diariamente los vehículos disponibles. Llama al 786-470-9490. Repito, 786-470-9490. Betty Car, tu dealer de confianza.
Son las 9:45 de la mañana, luego del fiasco del 26 de mayo en el proceso electoral de la Universidad Central de Venezuela. Hoy ya se han abierto de nuevo las urnas en el campus, precioso, magnífico campus de la Universidad Central, y la gente ha vuelto a votar. ¿Qué puede ocurrir hoy? Vamos a conversar esto con el periodista Eugenio Martínez, quien en este momento está en la ciudad de Washington. Eugenio, muy buenos días. Eugenio, buenos días. No te escucho. Hola, buenos días, César. ¿Ahora sí? Ahora sí te escucho perfectamente y te veo también. Buenos días. Y en la ciudad de Caracas está el también periodista Alonso Moleiro. Alonso, buenos días. Buenos días, César. Buenos días a Eugenio. Un abrazo y saludo a tu audiencia. Muy bien. Eugenio, ¿qué información manejas hasta esta hora, 9:46? ¿Cómo va el proceso en la Universidad Central? Bueno, afortunadamente la mayoría de los errores que se cometieron o que no se lograron subsanar para el proceso que estaba convocado para el 26 de mayo no se han repetido en esta jornada. Sí, Eugenio, sí, Eugenio, disculpa, hay algo en el audio tuyo que no permite que te entendamos bien. No sé si eso es algo de eco. Déjame quitarme los audífonos. Muy bien. Mientras se corrige esto, vamos a Caracas con Alonso Moleiro. Alonso, ¿qué información manejas? Bueno, relativamente parecida a la de Eugenio, es decir, se tomaron los correctivos, algunas de las voces más molestas, más escépticas, más irritadas con la gestión de la Comisión Electoral. Algunas fuentes he podido chequearlas de ayer hasta hoy y estaban tranquilos, pues creo que manejan un rango, vamos a decir, razonable de expectativas en torno a que todo transcurra con normalidad. A este tipo de apreciaciones, César, viviendo en Venezuela, pues siempre hay que ponerles un asterisco. Y la Universidad Central de Venezuela, ciertamente que es un espacio de conocimiento, de lucha, de investigación, pero también es un terreno donde muchas veces han tenido lugar eventos caóticos, igualitos a los del país. Es decir, la UCB, las ciudades universitarias están metidas en Caracas, cuya capital es la capital de Venezuela, y esas cosas pasan. Pero hasta el retrato del momento da la impresión de que las variables de la consulta están bajo control, que se tomaron los correctivos y que el interés en votar en la comunidad UCBista sigue siendo bastante alto, por lo que recojo, tanto en mi experiencia como en las redes sociales. Alonso Moleiro. Eugenio, ¿qué fue lo que ocurrió la vez anterior que obligó a suspender las elecciones y qué fue lo que se corrigió para esta oportunidad? Bueno, en líneas generales, la explicación que se dio, que se ofreció para el diferimiento del proceso del 26 de mayo, siguen siendo explicaciones poco claras, en la medida que desde el 15 de mayo se sabía, por ejemplo, o la Comisión Electoral dice que sabía que se había perdido el registro electoral. Y a partir del 15 de mayo se intentó reimprimir cuadernos de votación, boletas, y eso no fue posible. Y llegada la madrugada del viernes 26 de mayo, pues no estaba el material. Sinceramente no estaba el material. Sin embargo, no se han ofrecido mayores explicaciones de efectivamente qué fue lo que ocurrió con el proveedor, porque el proveedor que iba a imprimir los instrumentos de votación y los cuadernos de votación prometió y no cumplió con lo que se había acordado, y en definitiva porque pasaron tantos días en que la comisión sabía que no tenía el material para llevar adelante el proceso y aún así no lo suspendió. Hay que recordar que la elección de la Universidad Central de Venezuela están convocados cerca de 220.000 electores entre los 5 grupos de votantes que están previstos: profesores, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y egresados. Aunque se trata de 220.000 electores, la Comisión Electoral en su momento solamente previó presupuestos para 80.000 boletas de votación.
siendo esta la estimación de participación que tienen. Y aún así, de esas 80.000 boletas, prácticamente no tenían ni la mitad de las que se necesitaban para la anterior jornada de votación. En este caso se han subsanado esos errores. Se tuvieron que volver a pagar los costos de impresión de las boletas y afortunadamente en esta oportunidad el cotillón electoral sí se armó con suficiente antelación como para que los cuadernos, las boletas de cada uno de los 5 sectores fueran distribuidos oportunamente para evitar los retrasos que se vieron en la jornada pospuesta hace 2 semanas. Uh-huh. Hablaba Eugenio Martínez desde Washington. ¿Por qué estas elecciones son tan importantes a efectos venezolanos? Y la pregunta se la hago a Alonso Moleiro, porque tenemos una audiencia muy amplia, una audiencia de latinoamericanos de prácticamente de todos los países del continente. ¿Por qué esas elecciones tienen una importancia particular cuando no pasarían de ser no solo un asunto doméstico, sino un asunto meramente concerniente de la Universidad Central de Venezuela? Alonso. Bueno, porque si evaluamos el contexto venezolano, las noticias y su situación, pues, y establecemos un rango comparativo, podemos apreciar que en países como Nicaragua o Cuba, que tienen una suerte parecida a la de Venezuela, en este momento pues están en una situación parecida, no celebran elecciones de universidades autónomas. Es decir, lo que está Venezuela haciendo es preservando un espacio que le pertenece a la sociedad democrática, uno de los espacios más importantes de la sociedad civil venezolana, un espacio autónomo, un espacio donde lo que se está preservando es la libertad de cátedra, pensamiento crítico, los valores democráticos, la visión desprejuiciada de la vida, pues un entorno en el cual tú estudias para que las ideas sean herramientas para comprender la realidad y no como pretende el chavismo para que tú seas esclavo de unas ideas que te ponen ahí. Entonces, Venezuela es una nación que tiene un presente y un futuro político muy complejo, muy comprometido. Sus partidos opositores están además surcando una nueva tormenta de crisis, pero dentro de Venezuela existen todavía, y esto es importante que lo sepan, quienes no sean venezolanos y estén interesados en la crisis venezolana, amplios espacios democráticos, autónomos, que el chavismo no ha podido conquistar en 20 años. Así como el chavismo pudo cerrar Radio Caracas Televisión y nos dejó sin Radio Caracas Televisión, no ha podido conquistar la UCB, que tranquilamente podría ser ahorita un espacio rectoral, un espacio cuyo rector se nombre en el Palacio de Miraflores, o una universidad con un pensum de estudio con todos los disparates conceptuales chavistas, o un espacio en el cual, pues, digamos, ya no hubiera posibilidades de tener, digamos, libertad de pensamiento. Pues, que tendrías que tener un acto en el aula magna donde tengas la bandera de Venezuela y la bandera del PSUV. Dios nos libre. Pero esas cosas están pasando en otras naciones. Y en Venezuela, bueno, no ha pasado porque junto a la UCB, todas las universidades autónomas, bueno, se han enfrentado al proceso autoritario en curso, y aún cuando la academia está muy lastimada en Venezuela, pues está viva. Y lo increíble es que con todo el asedio, la UCB, la Universidad Central de Venezuela, sigue quedando en los rankings entre las 100 mejores universidades latinoamericanas, lo cual a mí me parece un milagro, en vista de cómo han estado las cosas en la UCB. Hablaba Alonso Moleiro. Dadas las palabras de Alonso, le pregunto a Eugenio Martínez, en medio de esa inmensa cantidad de postulados para diversos cargos, ¿hay representantes de lo que podríamos llamar el chavismo? Bueno, se están eligiendo un poco menos de 300 cargos, aunque evidentemente los más importantes son los 5 que conforman el rectorado, empieza el rector o la rectora que sea electa el día de hoy, electo el día de hoy. En todo caso, no hay ninguna plancha que abiertamente o ningún grupo de candidatos, porque no hay planchas, que esté abiertamente vinculado al oficialismo. Se ha argumentado que algunos de los candidatos a rectores y algunos de los candidatos a los decanatos tienen alguna simpatía con el gobierno venezolano, pero no son en ningún caso
Son personas que abiertamente están vinculadas hacia el gobierno venezolano ni hacia ninguna de las estructuras de poder del gobierno venezolano. Creo que, como decía Alonso, siempre es importante resaltar que esta elección tiene prácticamente 12 años pospuesta, y ahí también viene buena parte de la importancia del evento o de la importancia que se le ha dado al evento, porque esta elección lleva 12 años pospuesta por la continua intervención del Tribunal Supremo de Justicia sobre la autonomía de la universidad. Y en ese sentido siempre es bueno resaltar que el ambiente electoral o el espacio electoral de las elecciones en la Universidad Central de Venezuela es uno de esos pocos espacios electorales donde el chavismo en algún momento, el madurismo actualmente ha tenido muy poco éxito, independientemente de todas las movidas legales que ha intentado para hacerse por la vía electoral con el control de la universidad. Ninguno se ha identificado abiertamente con el oficialismo, tal como lo dices, Eugenio, pero tampoco se han identificado con ninguna otra tendencia política en la Venezuela de hoy, ¿o sí? No, realmente no hay ninguno que se pueda decir que representa algún partido o algún liderazgo específico dentro de la dinámica política y electoral venezolana. No obstante, el debate que se dio previo, por ejemplo, a la definición del sistema de votación y la forma en que se iba a votar, sí estuvo impregnado de buena parte del debate que se ve fuera de la universidad, en este caso en la plataforma unitaria, que la Comisión Electoral y el rectorado, las actuales autoridades, decidieran optar por un sistema de voto híbrido entre voto manual y el uso de lectoras ópticas para leer esas boletas que prácticamente tenían 12 años sin usarse a esta escala, sí tiene mucho que ver con esa división que hay en la política venezolana entre voto manual y voto automatizado, porque en algún momento se evaluó la posibilidad de que la universidad alquilara la plataforma de votación del Consejo Nacional Electoral para facilitar el proceso y en buena medida para evitar lo que ocurrió con la posposición de la primera jornada electoral. Sin embargo, esa decisión, la de incorporar la plataforma de voto automatizado del CNE, fue desechada porque ahí sí privó buena parte del criterio de un sector de la oposición venezolana que no quiere ningún tipo de presencia o que rechaza cualquier tipo de presencia, aunque sea de un hardware, en este caso de unas máquinas, en algún proceso electoral que no tenga que ver directamente con venezolano. Ya, ese sector es el sector que no quiere nada con el CNE, del sector de 20 Venezuela, María Corina Machado. Correcto, sí. En todo caso, la actual rectora, Cecilia García Rocha, es parte de esa línea de pensamiento que sugiere que las elecciones en Venezuela tienen que ser de corte manual. Hay que recordar que la elección en la Universidad Central es manual, el proceso de votación automatizado, todo lo que tiene que ver con el escrutinio y la totalización de los resultados, que se hace a través de lectoras ópticas. Eugenio Martínez. Eugenio, entiendo que debes despedirte ya de nuestro foro, así que te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Vamos a hacer una pequeña pausa. Un abrazo, César. Gracias, un abrazo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso, quiero aprovechar la idea que dejó Eugenio Martínez cuando vincula las elecciones de la Universidad Central con todo el espectro político que está pasando en el país. De esas elecciones podemos tener referencias entonces, por ejemplo, para lo que está ocurriendo o podría ocurrir en el marco de las elecciones primarias de la oposición venezolana. Abordamos eso al regreso con Alonso Moleiro en Caracas. ¿De acuerdo, Alonso? Excelente. Muy bien. El reloj indica 10 en punto de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por X107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.
Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:03 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos implica trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Los abogados de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre tantas otras, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. El equipo de trabajo de Canelo Fadul Immigration está comprometido con lograr la solución ideal en cada caso. ¿Necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos? Llama al 305-579-9218. Repito, 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta es gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, el mundo está entrando en una fase de calentamiento de El Niño, en la que el agua tibia se eleva a la superficie del Océano Pacífico y eleva las temperaturas globales del aire. Durante un periodo de varios años, las corrientes empujan el agua tibia hacia arriba y hacia abajo, calentando y enfriando la atmósfera. El periodo del Niño, 1997-1998, creó los años más calurosos registrados en ese momento y construyó un mito de una pausa de calentamiento porque tardó hasta el 2014 en llegar a ese pico de nuevo. Se espera que el año que viene, el 2024, se establezca otro récord. Esta variación natural se basa en una tendencia de calentamiento causada por el cambio climático. Los científicos dijeron recientemente que el mundo había utilizado ya la mitad de su presupuesto de carbono restante, la cantidad de CO2 que podemos liberar sin romper el objetivo de 1.5 grados centígrados del Acuerdo de París en los últimos 3 años. Bien, Dios. Gracias, Flor Alicia. Son las 16:00 de la mañana. Regresamos entonces a nuestro foro con el hashtag Elecciones UCB. Vamos a Caracas, donde está el periodista Alfonso Moleiro. La pregunta que quedó, el planteamiento que quedó en el aire, Alonso, es, habida cuenta que la Universidad Central de Venezuela es un reflejo muy exacto, bastante exacto, mejor dicho, de lo que pasa en el país. Y habida cuenta que estamos en un escenario electoral, la oposición tiene por delante unas elecciones primarias para el 22 de octubre para seleccionar el candidato único, supuestamente, que iría a la competencia, a la campaña electoral del año 2024. Ya Eugenio Martínez nos comentó, por ejemplo, que la rectora García Arocha es partidaria del voto manual, cero máquinas, y esa es una tendencia ya establecida entre el sector de la oposición, por ejemplo, que lidera María Corina Machado. ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué tiene por delante la oposición, vistas las cosas en este contexto, Alonso? César, permíteme decirte una cosita sobre la UCB y entonces respondo el asunto de la oposición a nivel nacional. En primer lugar, bueno, cierto que no es tan literal la expresión, digamos, de la política nacional en la UCB. Sí, es decir, claro, las planchas que se están formando obedecen todas a dinámicas de la política interna de la universidad y ellos están a veces tan metidos en sus propias pugnas y en su propio mundo que no se dan cuenta de la trascendencia. O sea, no lo ven del todo, pero están muy metidos en su propia situación de las fuerzas de la plancha tal contra las actuales, el cecilismo, no sé qué. Yo los veo muy metidos en eso. Sí hay una plancha, cierto que no es literal y no es bota pesú, como decía Eugenio, pero sí hay una plancha que claramente está identificada con el chavismo, aunque no ha hecho de eso un elemento particularmente diferenciador, que Juntos por el Patrimonio de Miguel Alfonso, que es un médico muy calificado. Pues, Juntos por el Patrimonio responde el solo nombre de la plancha. Pues. Hay otra más pequeña,
de un dirigente que es muy de izquierda, pero que no es, digamos, Juntos por el Patrimonio es visto como la gente de Jorge Rodríguez. Hay que decir además y reconocer que después que se cayó el techo de la tierra de nadie en la ciudad universitaria, una zona que es un descampado muy conocido, para quienes no conozcan la UCB, pero no se llaman venezolanos, que es un símbolo, pues la tierra de nadie es un símbolo de la ciudad universitaria, que es patrimonio cultural de la UNESCO, pues la verdad es que el gobierno sigue en todo, digamos, de lleno en el asunto de rescatar la ciudad universitaria, y yo que soy UCBista tengo que decir que fue un trabajo de un calado que yo no había visto nunca, pues. Es verdad. Ellos trataron con eso de ver si reactivaban. Trataron con eso de ver si reactivaban. Se quedó congelado. Tuvieron lugar el año pasado. Ya. Alonso, te congelaste un momento. Te quedaste en esta frase. Ellos quisieron hacer con eso, te referías al chavismo que remodeló la UCB. Con el rescate patrimonial de la UCB, una bandera, por eso esta plancha se llama así. Ellos y las elecciones de exalumnos que tuvieron el año pasado, en la cual el chavismo tuvo una contundente derrota, perdió las 12 facultades de la universidad, era porque quisieron medir si con ese esfuerzo, de esos gastos y esa inversión que se hizo, podían levantar. La UCB nunca le ha pertenecido al chavismo. La UCB en los años 70 y 80 estaba controlada por la izquierda. La UCB desde el 2000 en adelante es mayoritariamente antichavista y opositora. El chavismo tiene una fuerza en la UCB. Luego digo, eso no quiere decir, es un espacio propio, la realidad del país es diferente. A mí me parece, César, que en la oposición está tomando vuelo la decisión de ir y acordar, bueno, ya de hecho se solicitó un acuerdo técnico con el CNE para hacer una consulta con todos los aditamentos, digamos, de la consulta automatizada, pues. Y en eso parece mayoría en los sectores de lo que se llama la plataforma democrática. Hay sectores ahí que han dicho, yo voy con la mecánica que se escoja, yo no voy a poner por eso problema, es lo que me informan. Bueno, la gente de Benjamín Rauseo ha dicho eso, yo voy de cualquier forma, yo no quiero hacer de eso un problema. Hay gente como Andrés Velázquez o María Corina Machado que sí han puesto claramente un pero a la intención de que el voto, o sea, de que la consulta no sea manual. Y el fracaso de la semana pasada de la UCB, de esas elecciones, puso a mucha gente a hacerse preguntas. Y lo grave de la plataforma y de la oposición, César Miguel, es que ahí no hay es difícil que la solución los mantenga unidos. Es decir, si el CNE responde y la plataforma acuerda un mecanismo para que sus primarias sean organizadas por el CNE, como ha pasado antes, por cierto, puede que María Corina siga por su cuenta. Eso podría ocurrir. O sea, no es nada imposible que ocurra. Ya lo creo que la realidad universitaria tampoco la podemos trasladar literalmente. Es decir, el chavismo tiene una presencia en la UCB como la tiene en el país. Todavía son movimientos con cierta fuerza, son minoría. Estas son las primeras elecciones que tiene la UCB, cuyo voto es absolutamente abierto a toda la comunidad y a las zonas de cogobierno, y no solamente al claustro. Bueno, no es exactamente el poderío chavista el que se está midiendo, pero bueno, las fuerzas democráticas, que son las otras 6, se dieron cuenta de que no tienen que ponerse de acuerdo para derrotar a nadie, sino competir tranquilamente entre ellas, y muy probablemente sea una de las 3 o 4 que tengan más posibilidades en el campo democrático la que obtenga la victoria. Dijiste, Alonso, la gente de Benjamín Rauseo, el famoso conde del Guácharo. ¿Quiénes acompañan a Rauseo, al conde del Guácharo? Bueno, yo no sé, no conozco muy bien, ese es un movimiento como en gestación. Entiendo que gente como Emilio Grateón está ahorita cerca de Benjamín Rauseo, alguna gente de Voluntad Popular aislada, hay un dirigente social cristiano muy conocido, lo que pasa es que se me fue el nombre ahorita. Hay algunos dirigentes que vienen de Copey, es un grupo de políticos de la zona democrática que está intentando hacer un esfuerzo, digamos, de despolarización. Miguel Rodríguez. Todo lo que tenga que hacer el AIE pues está por verse, pero lo que sí sé, porque lo sé de varias fuentes, es que él no ha querido hacer de eso un problema interno. Él ha dicho, resuelvan como es y yo participo. ¿Y cuánto ha crecido, según los sondeos que se hayan hecho, Rauseo? Ha crecido. Yo no diría que ni de forma concluyente, ni de forma despegada,
Pero yo sí creo, como comentaban otros analistas, directores de firmas, que tiene que ver con la molestia que tiene la gente con los políticos tradicionales. O sea, hay una parte importante que está mirando hacia María Corina Machado, que es la zona del reclamo abierto a la plataforma, y también a Benjamín Rancé. Esa campaña no ha empezado. Yo creo que Capriles, por ejemplo, está rezagado, pero Capriles de natural sería un candidato bastante competente, seguramente levantaría alguna posibilidad. Y Manuel Rosales, yo siento que, aunque está muy discreto ahorita, algún papel va a jugar al final en esta historia. Aparte de ellos cuatro, Rauseo, Machado, Rosales y Capriles, ¿qué otros podrían surgir? Bueno, está Andrés Caleca. A mí me parece, es un personaje muy interesante, es un hombre independiente, un gran conocedor de la política, fue directivo del Consejo Nacional Electoral hace 20 años, ha logrado con mucha eficacia romper con algunos de estos dilemas bizantinos que tiene la oposición, que si el asunto es manual o automático. O sea, a la oposición le encantan las discusiones sobre el sexo de los ángeles. Yo creo que él ha sido como práctico. Sí, le falta a César Miguel un aparato partidista, una estructura, pero yo creo que él es un candidato interesante y está generando simpatías. Hay que ver, ¿no? Que no le pase lo que le pasó a Teodoro Petkov, que parecía, porque los sectores más importantes del pensamiento le tenían cariño y simpatía, pero que luego no arrancó con las masas. Pues esos son todos temas que hay que ver. También está Delsa Solórzano, Andrés Velázquez. Son candidatos más pequeños, pero que... Y hay una cosa que hay que anotar aquí, que es que todos están recorriendo el país con un mensaje, con una estrategia, hablando con la gente, todos al mismo tiempo. Eso no está malo. Pues. Nos hemos afincado últimamente en lo malo, porque la verdad es que el mensaje, vamos a decir, el mensaje neto de la oposición en este momento es muy débil. Pues. Sí. El otro candidato es Carlos Prosperi, de Acción Democrática. Yo creo que es un candidato que ha evidenciado muchas debilidades, pero bueno, es un partido que tiene cierta fortaleza, ¿no? Creo que parte del asunto de la maquinaria es un mito, pero que es un partido muy ordenado, pues, que está en todo el país. Yo creo que se quiere probar en esta historia. Se quiere probar y probablemente le termine arrimando la pelota a alguien de su propia zona, pues, de la socialdemocracia. A ver, pasando a otro asunto, porque no quiero perder la oportunidad de esta conversación, Alonso. Está Karim Khan en Venezuela, fue a Miraflores, y el comentario después de la reunión que hizo Maduro fue particularmente lacónico. Escribió en el Twitter, ya estoy buscando acá para leerte exactamente la frase, escribió: revisamos los avances alcanzados luego de implementar el memorándum de entendimiento. Punto. En primer lugar, hay avances y lo que se ha dicho es que el régimen no ha adelantado nada de los acuerdos de la visita anterior. ¿Y qué sabes de esta visita? ¿Por qué fue Khan a Caracas? Poco, César. Fue una visita cuya noticia pues, se desencadenó hace poco. Venía de Colombia. Él se ha vuelto un personaje incómodo para el gobierno, que por supuesto que siempre lo recibe. Yo creo que seguir evaluando avances es como cuando te dicen puedes mejorarlo, para no decirte que está mal. Es un lenguaje absolutamente diplomático que está presumiendo buena fe. Pues Khan ha recibido una cantidad muy alta de denuncias de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, y ha ido avanzando en un proceso que es muy lento, pero que sí tiene pues efectos a los cuales el gobierno le teme. Por eso es que el gobierno no ha dejado para hablar en el lenguaje de ellos, pues de darle tratamiento a un personaje como Karim Khan, pero porque bueno, además Karim Khan fue recibido a pesar incluso de cosas como, es decir, esa señal que lanza Vladimir Putin en respuesta para ver si, es decir, como volverlo sujeto penal al propio Karim Khan, ¿no? Que es el juez que está investigando estos excesos. Maduro le ha dado una zona, porque bueno, evidentemente César Miguel en Venezuela, el volante lo llevan los moderados, o sea, el volante lo podría llevar aquí alguien mucho más radical, y estar nosotros en una zona así medio Nicaragua, pues no ha sucedido, pues, probablemente porque no se pega, pero claramente Maduro está buscando aquí esguinces y zonas
en un trayecto donde no la tiene muy fácil, pues. Todas estas informaciones transcurren con mucho hermetismo y los activistas de derechos humanos que quieren que se produzcan soluciones concretas sobre la crisis humanitaria, estos temas les incomodan. Sí. Porque temas que le echan un poquito para atrás a la zona del acuerdo humanitario. Pero digamos que probablemente se van a repetir este tipo de visitas, o sea, el tipo de visitas incómodas de la autoridad que está haciendo una investigación y el gobierno responderá muy a media, pues muy de forma, como ha venido ocurriendo entre Tarek William Saab, incluso que sus respuestas son todas muy a media, nada satisfactorio. Sí. Alonso, te agradezco mucho estos minutos en el programa de hoy. Encantado, César Miguel, como siempre. Gracias, Alonso. Alonso Moleiro, desde la ciudad de Caracas. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:24 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? En Nando Grill, la carne en vara es hecha a la leña, conservando así toda la jugosidad y todos los sabores que evocan los llanos venezolanos y colombianos, con los más exquisitos contornos para acompañar las más deliciosas carnes. Viernes, sábados y domingos, música en vivo, arpa, cuatro y maracas, puro joropo llanero. Visítanos en nuestras sedes de Doral, Westchester y Homestead para que disfrutes la mejor carne en vara del sur de la Florida. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Son las 10:25. Recién en la conversación con Alonso Moleiro le preguntamos el porqué de la visita de Karim Khan a Caracas. Vamos hasta Ginebra, donde está Calixto Ávila. Ávila es abogado especialista en derechos humanos y derecho internacional y es el representante de Provea en Europa. Calixto, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Buenas tardes, César Miguel, un placer. Calixto, Maduro publica un muy escueto tuit luego de la reunión con Karim. Visamos los avances alcanzados luego de implementar el memorándum de entendimiento, refiriéndose al memorándum que se firmó en la primera visita que hizo Karim Khan a Venezuela. ¿Por qué fue Karim Khan a Venezuela en este momento? Mira, esta visita se da justamente en el marco de este memorándum de entendimiento que fue firmado el 3 de noviembre durante la primera visita y que pues es un memorándum en donde el Estado se ha comprometido a tomar medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia según los estándares internacionales y con el apoyo de la Fiscalía. Es un memorándum en donde se estableció que se deberían establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre la CPI, entre la Fiscalía y el gobierno de Maduro, y para que la Fiscalía pudiera desarrollar sus actividades en el territorio nacional. Y también establecía ese memorándum que se debían crear mecanismos y medios que contribuyan eficazmente a los esfuerzos del Estado para llevar a cabo auténticas investigaciones y procedimientos nacional. Y este memorándum tuvo un desarrollo posterior que fue durante la visita de Karim Khan, la segunda visita realizada en marzo del 2022, en donde el fiscal anunció que había tenido la autorización para establecer una oficina en el territorio nacional para prestar cooperación a las autoridades venezolanas y facilitación y asistencia técnica en desarrollo de ese memorándum. Y además estableció una serie de actividades como asistencia técnica, visas para los funcionarios visados permanentes para los funcionarios de la Fiscalía. También estableció que se estarían haciendo actividades de capacitación y asesoramiento e inclusive que en el 2023 habrían reuniones y conferencias sobre justicia penal internacional. Obviamente todo esto, hay una absoluta carencia de información a nivel interno debido al hecho de que el gobierno de Maduro y el Estado venezolano no informa sobre los desarrollos de sus políticas.
Y lo más emblemático es que, bueno, que esta oficina que tuvo autorización desde el 31 de marzo del 2021 todavía no ha sido establecida en el territorio nacional y por lo tanto el objetivo de esta visita era justamente llegar a acuerdos o avances mucho más precisos en torno a ese memorándum de entendimiento. Lo que haya ocurrido durante estas reuniones que se caracterizaron por lo mismo que se caracterizó esta visita, que fue la estricta confidencialidad y la falta de información desde el Estado venezolano, pues era de esperarse que el desarrollo de la visita también siguiera la misma lógica desde el Estado, es decir, que no hubiera ningún tipo de información. Para tener algún tipo de información debemos esperar a que el fiscal emita un pronunciamiento, como lo acaba de hacer justamente en el caso de la visita de Venezuela, porque hasta el momento no ha trascendido ninguna otra información. A ver, Calixto, el gobierno de Maduro intentó una acción para suspender la investigación, ¿verdad? Por los delitos de lesa humanidad. El fiscal rechazó ello y continúa con esta investigación. Eso evidentemente plantea un roce entre la Corte, la Fiscalía de la Corte y el gobierno venezolano. ¿En qué estado se encuentra eso realmente? Sí, la cuestión es que esta visita tiene que ver más con el tema de cooperación y asistencia técnica, no con la investigación en sí misma. Yeah. Entonces podemos decir que aunque se relacionan, los dossiers tienen también naturaleza diferente. Efectivamente, las facultades investigativas del fiscal Karim Khan se encuentran aún suspendidas desde que el gobierno solicitó que el fiscal se inhibiera de su competencia y le entregara el dossier al Estado venezolano con el argumento de que estaba investigando esos crímenes. Sin embargo, el fiscal respondió que no, esas condiciones, que él debía seguir continuando la investigación por cuanto ni siquiera se reconocía por parte del gobierno de Maduro que se han cometido crímenes de lesa humanidad en el país y por lo tanto tampoco se están investigando si hay un plan o una política que es uno de los elementos esenciales de los crímenes contra la humanidad. Mientras no se investigue si hay planes o políticas para cometer un ataque contra una población civil en Venezuela, no se podrá considerar que se están investigando crímenes de lesa humanidad. Lo que tenemos actualmente entonces es una situación en donde se abrió un procedimiento para que los jueces de la Corte Penal Internacional, la Sala de Cuestiones Preliminares número 1, autorice al fiscal a continuar la investigación. En ese procedimiento participaron las víctimas, numerosas víctimas, más de 8.900 participación de víctimas, recibió la Secretaría de la Corte Penal Internacional. Sí. Y los jueces han dicho que ese procedimiento ya se encuentra cerrado en términos de lo que necesitan los jueces para decidir. Lo que esperamos es que haya una decisión dentro de los próximos 2 o máximo 4 meses, siguiendo las experiencias anteriores de Filipinas y de Afganistán, en donde fue lo que tomó la Corte para decidir ese tipo de incidentes. Y ahí tendríamos una decisión de los jueces que creemos que va a ser positiva. Existen todas las razones para creer de que va a ser una decisión positiva, de aceptar que el fiscal continúe la investigación y ahí continuará el fiscal la investigación. Muy bien. Calixto, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Con mucho gusto, señor Miguel. Muchas gracias. Calixto Ávila es abogado especialista en derechos humanos y es el representante de la ONG Provea en Ginebra, precisamente ante el Departamento de Naciones Unidas, el Comité de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Son las 10:32 de la mañana. Este 29 de julio, desde las 4 de la tarde, es la Noche de la Herencia Venezolana. Éxito 107.1 FM invita a celebrarlo y disfrutar del juego entre los Marlins y los Tigres de Miguel Cabrera, en lo que será la última visita de Cabrera como jugador activo a Miami. Únete a este homenaje antes del juego y sé parte del concierto sorpresa para Cabrera después del partido. Con la compra de tu boleto recibirás una camisa conmemorativa del Día de la Herencia Venezolana y, más importante aún, tendrás acceso a la preventa de boletos de la Serie del Caribe. No te lo puedes perder. Por supuesto, como siempre, parte de los ingresos recaudados beneficiarán
a los pequeñitos venezolanos de fe y alegría. Celebremos la Noche de la Herencia Venezolana apoyando a los Marlins y participando en el homenaje a Miguel Cabrera. Sábado 29 de julio desde las 4 de la tarde en el Lone Depot Park. Ojo, es importante que compres tu boleto solo a través de marlins.com/Venezuela. Hemos visto las impactantes fotografías de ciudades como Nueva York, Washington, Filadelfia, cubiertas por una especie de tono sepia. No es una neblina, es humo. Humo que viene de los incendios forestales en Canadá. Y se estima que ese humo pueda seguir bajando por la costa este. Cierto que somos el final de la costa este en el mapa de Estados Unidos, pero ¿y si llega? ¿Qué podemos hacer para mantenernos sanos ante estas alertas de calidad en el aire? Vamos a conversar esto con el doctor Leopoldo Córdoba Romero. Es experto en enfermedades infecciosas, es pediatra, profesor en la JMB University de Miami. Doctor Córdoba, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, San Miguel. Un placer estar con esta audiencia, siempre ayudando y educando a la población, dando una información veraz y tomando todas las medidas preventivas. Gracias por la invitación. ¿Qué ocurre cuando tenemos el aire con esos niveles de digamos, contaminación, con esos niveles de humo en el aire? Bueno, lamentablemente ciertamente los seres vivos necesitan unas condiciones ambientales básicas para poder sobrevivir, y una de ellas es respirar, y el aire tiene que tener una concentración adecuada de oxígeno, ¿verdad? Y no debe tener impurezas o contaminantes. Cuando vemos fenómenos como el que está ocurriendo ahorita en la zona de Canadá, tenemos dos problemas. Uno, el problema por el incendio, el humo y los contaminantes. Y el otro es el problema después, post-incendio, también hay consecuencias que tenemos que hablarlas. Bueno, con el incendio se libera dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, muchos compuestos que son volátiles y que son tóxicos. Producen afectación a nivel del tracto respiratorio y de otros órganos, desde rinitis, conjuntivitis, tos, resequedad y laringitis, hasta neumonitis, que es inflamación a nivel ya de los alvéolos y de los bronquios. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, hay que estar muy pendiente de las personas frágiles y susceptibles, los niños, los ancianos, las personas con enfisema pulmonar, los asmáticos, todos los cardiópatas son población de riesgo ante un tipo de eventos de este tipo. Entonces, puede haber en personas con problemas cardíacos que presenten arritmia. Los que más se afectan son las personas respiratorias que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el enfisema, o asmáticos o rinitis alérgica. Estas son personas que la pasan muy mal cuando tienen una carga de polución y de contaminación tan alta. Ahora, también puede haber lesiones en la piel, dermatitis en la piel, eczema, ¿verdad? Y manifestaciones en la garganta. Ahora bien, el problema es también lo que viene después. Después que ocurre un fraude tan devastador como ha ocurrido en la Amazonia, como ha ocurrido en estos sitios, que hay tanto se pierde la ecología, el ecosistema, el equilibrio biológico se pierde. ¿Y qué está pasando? Que ahora estamos viendo dengue, estamos viendo arbovirosis, estamos viendo Zika, chikungunya, en países donde no lo había. ¿Por qué? Por el recalentamiento global. Y esto conlleva a un recalentamiento global también cuando son muy extensos este tipo de incendios. Entonces van a empezar a proliferar insectos y vectores de otras enfermedades que no eran propias de esta región, y entonces ahí es donde vienen los problemas graves de salud a nivel global, o que quedan como secuelas de eso. Entonces tenemos que analizar que existen dos problemas: por el momento de la contaminación o posteriores. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay una cosa interesante que se llama el grado de polinización. Sin que sea un incendio, el polen, y en el estado de Florida es altísimo el grado de polen. Hay una aplicación que uno se mete en internet y dice grado de polinización en la ciudad, en Fort Lauderdale, en Broward, y ahí aparece. Eso es una guía para las personas asmáticas
o para las personas con alergia, ¿verdad? Vemos ahorita en Ciudad de México que está en erupción, por ejemplo, el Popocatépetl, y hay una contaminación global también. Ahora, existen medidores o marcadores para saber qué áreas pueden estar más contaminadas. Eso existe permanentemente. Ahora, en esto lo estamos viendo, como bien lo decías tú al principio, que el mapa, estamos en la costa este al final, pero bueno, pendientes, y depende si se apaga o no se apaga el incendio. Hay incendios que pueden durar muchísimo tiempo y pueden llegar y devastar, bueno, kilómetros de kilómetros. Entonces sí es un problema que preocuparnos. Y hay que quedarse en la casa, cambiar los filtros de los aires acondicionados, no ir a exponerse a sitios, ni primero por el efecto del calor y los tóxicos y lo que puede hacer, ¿verdad? Y bueno, y esperar en Dios que lo apaguen, ¿verdad? Que se apague el incendio. Por supuesto que sí. Doctor Córdoba, muchísimas gracias pues por estos minutos y por estas recomendaciones tan importantes. Siempre gracias. A la orden, y pues mantengámonos siempre cuidando nuestra salud, nuestra familia. Muchas felicidades. Gracias. El doctor Leopoldo Córdoba Romero, aquí en Miami. El reloj indica 10:39 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:43 de la mañana. Hoy hay que tener cuidado en los alrededores de Biscayne, en Downtown, porque eso se va a congestionar de una manera impresionante, terrible, por el juego de Heat, que están en la final. Hay varias maneras de ver esta final de la NBA, la liga de baloncesto aquí en Estados Unidos. Está la vertiente deportiva y hay otra que es la de los negocios. María Sosa, periodista de Univision, hizo un reportaje que me llamó mucho la atención a propósito de todo lo que esto genera para la ciudad de Miami. María Alesia está en la línea telefónica. Buenos días, María Alesia, ¿cómo estás? Buenos días, César, ¿cómo estás? Feliz viernes a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias. A ver, ¿qué fue todo lo que averiguaste con relación a lo que representa, más allá de el tablero de juego, esta final de la NBA? Definitivamente, porque, bueno, obviamente todos estamos muy felices con que el Heat haya llegado a la final, y esto es emocionante, ¿no? Para la ciudad, para todos los fanáticos, pero cuando un equipo local llega a una final de la NBA, eso no solo trae emoción y orgullo a la gente de la ciudad, sino también una buena cantidad de dinero y en gasto, en ingresos directos e indirectos. En este caso es difícil como calcular exactamente, porque cuando se trata de un juego de un equipo local, al evento, por supuesto, acuden muchísimas personas de la ciudad, a diferencia de el caso de la Fórmula 1 o el Super Bowl, que sí son como eventos mundiales a los que viene muchísima gente, muchos visitantes de fuera. Sin embargo, los expertos calculan que los ingresos directos para el área, es decir, en este caso para el Gran Miami, que sería como el condado Miami-Dade, que no solo la ciudad de Miami, podrían ser de $25 millones por un juego de la final, que un juego de un equipo local esté en la final. Y eso, por supuesto, se refiere en ingresos como directos, ¿no? Hoteles, alquiler de autos, turismo. Pero también están los ingresos indirectos, que son las compras, la gasolina que toda esa gente gasta, los artículos que compran en cualquier parte, y eso puede representar ingresos de hasta $100 millones. Entonces, es muchísimo para la ciudad, es una gran noticia. Yo estuve recorriendo además el miércoles, que fue ese tercer juego y el primer juego en casa de la final del Heat, los bares de la zona, los dueños me decían que obviamente están a casa llena, están vendiendo el doble o el triple que en un día normal. Entonces todo esto, por supuesto, trae una gran inyección económica para la zona. Hay algunos estudios, no, como te decía, no podemos ser tan específicos, todos son como aproximaciones. Pero hay, por ejemplo, un ejemplo que hizo Milwaukee en el año 2021,
se hizo todo un cálculo, un estudio de cuánto ganó la ciudad de Milwaukee por una final de la NBA en ese año, y fue post pandemia también. Podemos esperar que sea incluso más, porque todavía la pandemia estaba muy reciente, y ellos calcularon unos 28 millones solamente en la final, y en todo el proceso de los playoffs de la NBA, 57 millones en actividad económica para esa zona. Esto incluye 8 millones, por ejemplo, en hospedaje, 6 millones de dólares en recreación, 5 millones de dólares en ventas a minoristas, alimentos y bebidas, otros 5 millones de dólares. Entonces, bueno, y así, la verdad es que podría seguir mencionando millones, pero increíble. Para que tengan una idea. ¿Cómo es la situación, por ejemplo, en la reventa de entradas con esa multitud allí en las afueras de la arena? Sí, bueno, ese es otro tema, y eso es como una parte económica distinta, no solo eso no cae directamente como en el impacto de la economía local, pero también es una locura. De hecho, yo ahorita, justo antes de la entrevista, me metí a revisar más o menos los precios de las entradas para esta noche, que es el cuarto juego de la final, y están entre $450 los puestos súper arriba, y $34,000 abajo, donde te cae el sudor de los jugadores, o sea, cerquita, donde se sienta Shakira. Uy, qué... Entonces, sí, o sea, realmente es una locura. Obviamente hay un mercado de reventas que no necesariamente quiera decir que esa entrada se va a vender en $34,000, porque el miércoles hasta último minuto yo estuve revisando y había gente en la puerta esperando a ver el último minuto comprar una entrada, fanáticos esperando que bajaran, porque realmente no estaba completamente lleno. Y otra cosa para señalar, por ejemplo, los estacionamientos alrededor de la arena, del Casella Center, que se llama ahora, están hasta en $200 algunos. Entonces, si a usted no le interesa la NBA y no le interesa el básquet, no se acerque por allá, porque se convierte realmente en un caos y muy difícil de estacionar. Así es. ¿Y ya tú tienes tu entrada, María Alesia? No, yo voy a estar trabajando, pero desde afuera otra vez en todo esto, reportando, por supuesto, la policía, trabajando ahí, pero no tengo mi entrada todavía. Vamos a ver si la consigo. Una barata de última hora. de menos miles de dólares. Por supuesto. ¿Cómo es que se llama ahora la arena? Casella Center. Pero yo siento que todo el mundo lo sigue llamando American Airlines Arena, ¿no? Sí, total. Fueron muchos años y va a ser difícil quitar ese nombre, y sobre todo que la gente reconozca, ¿no? Los nuevos nombres, y que ha tenido, después tuvo FTX. Hasta que quebró. Fue un poco tiempo y quebró. Ahora Casella, entonces difícil. Pero bueno, es la casa del Heat, y en 10 años no teníamos una final aquí en casa, así que muy emocionante para la ciudad. María Alesia, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un abrazo, César. María Alesia, gracias, María Alesia. María Alesia Sosa, periodista, reportera en Univisión. Ahora, el comentario deportivo no se lo voy a dar a Fernando Arriaza, que seguro lo hará en su espacio. Se lo voy a pasar a nuestro cronista deportivo particular, el señor Daniel Patiño. ¿Cuáles son las expectativas para hoy, señor Patiño? Bueno, juego número 4 en casa, sí es un partido que se debe ganar. Ya estando en el partido anterior prácticamente fuera del partido de la segunda mitad, ya significa que este partido sí se gana. Ya vamos a Denver, que juguemos, es el partido número 5 en Denver el lunes, y ya como vamos un poquito más alertas al futuro, no tanto contra la pared, porque ya perdiendo este partido también ya le da la ventaja a Denver de 3 partidos, y ya las estadísticas, la historia ya va en contra del Heat, que ya pues no le ayuda a una victoria más. Pero esta es la historia del Miami Heat toda la temporada. Altas y bajas contra la pared, y no ganando una victoria, pues yo creo que ya están acostumbrados y le gusta como que estar en esta situación. Los 3 juegos restantes de darse son en Denver. Sí, el próximo va a ser el lunes en Denver. Después vuelve aquí Miami, y ya partido número 7 sí se llega hasta esa localidad de Denver. Bien. O sea que todavía hay posibilidades en Miami. Tenemos que ganar esta noche, César. Muy bien. ¿Y cuáles son las posibilidades de ganar?
Bueno, las estadísticas lo tienen bajo. Siempre el Miami Heat siempre ha estado en lo negativo. Nunca ha estado favorito y pues le da solamente hasta el momento ESPN le da 35% de ganar este partido. Daniel Patiño es fanático de todos los equipos de la ciudad. Hoy está vestido con la mela de los... ¿De qué es? Esto es de los Florida Panthers, el equipo del profesional de hockey de la Florida. Que ganó anoche. Que ganó anoche su primera victoria en una postemporada pero en las finales de la Copa Stanley. Lo que me llama la atención es que no es fanático de los Marlins. Es fanático de todos los equipos. Yo creo que si el Heat no estuviera en la postemporada, los Florida Panthers también, estuviéramos hablando de los Marlins. Han ganado la serie contra los Kansas City Royals, pero tenemos que dar luz. El programa que sigue ahora es Fernando Arriaza, Daniel Chapela y Daniel Patiño. Prácticamente, sí, yo aquí con ellos, detrás del mago de la consola, le dicen. 10:53 de la mañana. El próximo viernes 16, West Kendall se convertirá oficialmente en territorio éxitos. Desde las 9 de la mañana, todo el equipo de la 107.1 FM estará transmitiendo la programación desde Chopes at Hidden Lake. En el 128. Todo el equipo de la 107.1 FM. Habrá sorpresas, rifas de certificados, regalos y promociones con descuentos especiales y mucha alegría. Es un evento patrocinado por Pharmatech. Vitaminas y suplementos naturales. Visita mesientobien.com. Elegant Cuts Barbershop. Artistas en cortes con tijeras para caballeros. El Rinconcito Miami, el restaurante de comida cubana favorito en West Kendall. Angel Nails and Beyond. Tienes derecho a verte y sentirte bella. Florida Golden Company. La mejor oportunidad de comprar terrenos residenciales a mitad de precio. BCI South Insurance. Tenemos el seguro que necesitas. 30 años de experiencia. Ultimate Medical Center Spa. Servicios médicos en todas las áreas. Bonjour Bakery, la única pastelería con el auténtico toque francés. Restaurant Pilón Miami, lo mejor de la gastronomía de nuestros países. Y Ohana Sushi, para disfrutar los sabores únicos y frescura en cada bocado. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.